Muy buenas tardes a todas y todos y les doy la más cordial bienvenida a la primera sesión del año 2023 y la 12ª ya en este seminario. De veras a todos, y incluyendo obviamente a nuestro ponente, les agradezco muchísimo de que se han tomado el tiempo hoy, el día 6, cuando muchos de ustedes tienen familia y seguro que iban a estar haciendo roscas y haciendo un poco reunión familiar. Así que muchísimas gracias de haberse tomado el tiempo y de estar con nosotros en esta 12ª sesión del seminario Acercamiento a los archivos Chiapas en y sobre archivos sobre y en Chiapas mismo. Entonces tenemos hoy como invitado al director general del Archivo General de la Nación, el doctor Carlos Ruiz Abreu. Voy a hacer una brevísima semblanza del doctor que hoy nos va a presentar desde la Ciudad de México. El doctor Carlos Ruiz, pues toda su formación de historiador la hizo en la UNAM, de licenciatura, maestría y doctorado. Y si no mal recuerdo, incluso fue alumno de Antonio García de León, creo que en su doctorado, ¿no? Alguien quien muchos de nosotros hemos leído en estos años, en los 80s, 90s y después. Así que fue su director de tesis. Y desde aquel entonces también, o desde antes, desde los 80s, el doctor Carlos Ruiz ha estado colaborando con los diversos institutos de cultura, sea esto en Chiapas, sea en Tabasco, en Campeche. Y entonces, de esta labor, básicamente vamos a estar hablando hoy en la primera parte, porque de esta colaboración con los institutos salieron varios proyectos de investigación y de publicación. Y el doctor Carlos Ruiz ha sido el coordinador de muchos de estos esfuerzos, específicamente de un proyecto que duró casi 10 años en total, y esto fue el rescate precisamente de la documentación sobre el sureste o en el Chiapas, de la documentación en el Archivo General de la Nación. Y entonces, la colaboración del doctor Ruiz con el Archivo General ya tiene larga data, es decir, podemos casi calcular 30 años de experiencia de haber trabajado en y con los documentos del Archivo General de la Nación, y tuvimos la suerte de que él desde 2019 fue nombrado director del Archivo General de la Nación. De tal manera que tenemos hoy la persona más indicada de platicarnos sobre las existencias de la documentación sobre Chiapas, sobre Tabasco, sobre Campeche, en persona aquí con nosotros en este seminario. Y quisiera recalcar esto de que no solo sea Chiapas, y de hacerles énfasis de que si estudiamos Chiapas, siempre es importante también ver alrededor. Chiapas por sí solo no funcionaba, sino todo esto estaba en coordinación o en interacción con Centroamérica, con Tabasco muchas veces, e incluso Campeche y Oaxaca. De tal manera que hoy vamos a tener un panorama bastante amplio y les invito a que aprovechen. Después de la presentación del doctor Carlos Ruiz, vamos a tener la ronda de preguntas, comentarios y respuestas de siempre. Así que aprovechan y no me queda más que desearles una interesante charla hoy en día. Vamos a estar aquí presentes y el doctor Carlos Ruiz Abreu ha sido tan amable de hacer toda una presentación desde la visión desde el Archivo General de la Nación. Así que, doctor Carlos Ruiz, le cedo el micrófono. Adelante y bienvenido. Muchísimas gracias de haberse tomado el tiempo hoy. Adelante. Su micro. Ya. Gracias, Yusuf. Me da mucho gusto estar con ustedes. A mí, por muchas razones, tengo un acercamiento muy fuerte, tanto familiar como pues por ser tabasqueño y con Chiapas, pues me unen muchas cosas, además de la historia, ya como profesionalmente, como historiador.
Hice un escrito que les voy a leer, que es una mirada, es como el historiador frente a la historia. Es una mirada a la historia de Chiapas desde los archivos de la Ciudad de México. Es una experiencia que he tenido en los últimos 40 años de mi vida, este acercamiento con todos los archivos desde México hacia Chiapas y de Chiapas hacia México, porque también por mucho tiempo estuve en San Cristóbal, en Tuxtla, investigando y conociendo todo las bibliotecas y los archivos que tienen ustedes allá. Empiezo, los historiadores debemos trabajar para combatir la ignorancia de la historia. Debemos trabajar para conocer cómo y por qué son los chiapanecos de una manera y no de otra. Nuestro compromiso debe ser educar al pueblo y a los gobernantes. Solamente así se podrán tomar mejores decisiones en el presente. La historia sufre hoy un cáncer que espero no sea terminal, el cáncer de la conciencia histórica, tanto en la forma y método para construir la historia como en la manera de análisis de uno o más hechos históricos. Me explico. No hilamos el presente con el pasado y viceversa. Muy simple. Háganse una pregunta. ¿Creen ustedes que la historia se repite? ¿Es igual la corrupción de un gobernante de la época colonial a la de un gobernante de hoy? Obviamente no es igual. Se parece. La historia jamás se repite por el tiempo y por el espacio. Por ejemplo, un gobernante de la época colonial o del siglo XIX cometieron el mismo delito. Los dos fueron a parar a la cárcel, pero son épocas distintas. Incluso utilizaron diferentes técnicas y métodos para sus fechorías. Para conocer cada caso en lo particular y en lo general, debemos recurrir a los archivos. Las nuevas tecnologías en la historia, ventajas y desventajas. Si buscas historia de Chiapas en Wikipedia, te da brochazos de esa historia. Es casi perfecta para los turistas. Son brochazos de historia, brochazos de hechos cronológicos. Sirve sirve muy poco para investigar o para reflexionar sobre los acontecimientos de nuestra historia. Debemos tener cuidado, y más por la información que difunden, precisamente para combatir estas inconsistencias están los archivos. Los medios de comunicación, la historia y los archivos. Para empezar, muchos de los periódicos del Estado censuran la historia de su vida, centran la historia de su vida periodística en los sexenios, en los gobernantes, en la vida política, no en la sociedad, no en el pueblo, no en el trabajo diario, no en la producción, solo en la política y los políticos, en la clase media, media alta, en el glamour de la clase adinerada. Varios medios de comunicación centran buena parte de sus páginas de los diarios en las secciones sociales, en cómo visten, los lugares caros que frecuentan, sus fiestas y festejos y todo tipo de banalidades. ¿Han visto algún día que salga algún obrero o campesino en esas páginas? Siempre y cuando no sea una noticia de nota roja o tragedia. ¿Les queda claro cuál es la razón histórica de este y todos los medios de comunicación del Estado? ¿Cómo interpretas tú, historiador, al gobierno de Samuel León Brindis, 1958-1964, o de Jorge de la Vega Domínguez, 1976 o 1977? ¿Qué investigas para tu tesis de licenciatura?
Si basas parte de tu análisis en los diarios, volvemos a lo mismo. Para construir una historia que se acerque lo más posible a la verdad, objetividad y que sea lo más imparcial posible, tenemos que leer sobre el tema todos lo que tengamos a nuestro alcance. Tener la capacidad de selección, de crítica, de atracción. Para ello, contamos con los archivos que debemos de consultar, entre otras fuentes. Alguien que escuche mis palabras puede encararme y decir, los periódicos chiapanecos están en su derecho de publicar lo que quieren y como quieran. Es su línea editorial, es libertad de prensa. Yo respondo por anticipado que estoy de acuerdo, que es cierto y la respeto. El problema no es un diario en especial, sino que todos son, o la mayoría son iguales, y la desinformación es abismal. No tenemos alternativa, no hay una opción diferente. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo y la historia se ve afectada. Ejemplo. Se presenta un libro en las instalaciones de la UNICASH o de la UNACH o en cualquier foro público o privado. Jamás en mi corta vida he visto a un periodista cubriendo dicho acto. Ah, pero eso sí, que no venga el señor gobernador o algún secretario de Estado porque caen todos, como dicen en mi pueblo, como chombos. La universidad, la Secretaría de Cultura o cualquier otra institución tiene que pagar la inserción para dar a conocer el acto. Si no lo hace, la presentación, los comentarios, los participantes, el público, todo se pierde y no se registra nada en la memoria de los archivos. La historia se construye con muchas fuentes. Para construir la historia, para construir un hecho histórico necesitamos muchas piezas y aun cuando tomemos el mismo tema en los mismos documentos, podemos llegar a distintas conclusiones o a las mismas, pero por métodos diferentes. Este procedimiento es lo que acerca a la historia a ser una ciencia. Por ejemplo, 10 historiadores deciden hacer la historia de San Juan Chamula, o de Sinacantán, o de Palenque. 2 estudian la época prehispánica, 2 en la colonia, 2 en el siglo XIX, 2 en el siglo XX, 2 en la actualidad. Otro grupo de historiadores decide estudiar el cacao del Soconusco de manera temática. 2 quieren saber sus propiedades alimenticias. 2 rastrean el comercio en una época determinada. 2 quieren saber las plagas y demás calamidades que ha sufrido la planta a lo largo de su historia o en una época determinada. 2 quieren saber la producción por día, por mes, por año. 2 quieren saber cómo es el comercio interno y nacional de la semilla. 2 quieren analizar las 2 o 3 compañías que a nivel mundial monopolizan la pasta y por consecuencia los chocolates. Por ejemplo, 1 kilo de pasta, es un ejemplo, lo compran en Chiapas en 100 pesos. Esa pasta transformada en chocolate y vendida en París o en Nueva York son vendidas entre 5,000 y 10,000 pesos. Todo esto y toda esta información la podemos extraer de los archivos. En el camino de hacer historia y ser un historiador, hay un ser con peculiaridades, con traumas y virtudes. A esta complejidad del ser le agregamos que estamos rodeados de innumerables fuentes, como son los archivos, la bibliografía, la hemerografía, el internet incluso. Con este mensaje deseo que capten que escribir historia no es un paseo por las nubes. Es inmensamente sencillo, igual que infinitamente complicado.
según el camino que tomemos para construir la historia. Pero, ¿cómo escoger el camino adecuado? En eso estamos precisamente. ¿Qué espero de los historiadores chiapanecos que asistan a los archivos y bibliotecas? En ellos podrán hacer investigaciones sobre las comunidades indígenas, las rancherías, los pueblos, los municipios, sobre la sociedad, sobre las clases sociales, sobre un personaje conocido y no tan conocido, sobre los ricos y los pobres, sobre una colonia. Me gustaría saber cuándo y por qué en Chiapas ha crecido o disminuido su economía a lo largo de su historia. Todo esto lo podemos encontrar en los archivos. Debemos de hacer historia sobre la concentración económica en unas cuantas manos, el poder político y la desigualdad que trae consigo el sistema actual. Para encontrar un tema de investigación, esto es muy importante. Para encontrar un tema de investigación, yo siempre aconsejo que recurramos a Freud. Pues debemos de interpretar nuestros sueños. Solo así podremos acertar mejor en el tema y no equivocarnos. Si no se imaginan, si no sueñan qué quieren investigar, ya podrán aprenderse de memoria y a la perfección todas las técnicas y los métodos para estudiar historia, pero jamás podrán construir historia alguna. Y si se aventuran a investigar un tema porque el profesor se lo sugirió o porque un amigo del amigo mencionó X o Z tema, o fui a una conferencia un viernes 6 de enero y un historiador chiflado se puso a hablar sobre cuándo, dónde y cómo escoger un tema de investigación y dio algunos temas que le gustaría que se estudiaran y a partir de entonces me cayó el 20 y me puse a investigar sobre X tema. Al respecto, hoy solo hay dos posibilidades. Se imaginan y sueñan con el tema y lo hacen suyo, o no lo imaginan ni sueñan con él y logran una investigación de refritos de otros autores. En pocas palabras, si no se enamoran del tema, si no se apasionan con él, no se metan porque van a salir raspados o van a crear un Frankenstein. Pronto se divorciarán de él, aunque cuando les sirva, aun cuando les sirva para hacer su tesis, pero no pasará de ahí. Serán historiadores, pero sin historia propia. En los archivos encontramos nuestros traumas, nuestros sueños que sirven para ser felices. Hagan un ejercicio. ¿Cuántos de ustedes son nativos de Tuxtla, de San Cristóbal, o de Comitán, o de cualquier otro municipio del estado? ¿Con qué sueñas tú que eres de la capital? ¿Con qué sueñas tú que eres de un municipio X? El de Tuxtla sueña con los centros comerciales. El de Chiapa de Corzo con el río Grijalva, con el cañón del Sumidero. El de San Cristóbal sueña con la ciudad colonial y sus intereses turísticos, lingüísticos y multicultural en general. Los del Soconusco sueñan con el café y el cacao. El de Simojovel sueña con el ámbar. Los de la cuenca del río Sumacinta con su flora y su fauna. Y así, por cada municipio podemos encontrar los temas que podemos escudriñar para hacer nuestros trabajos de tesis y de investigación y libros, etcétera. Ya ven que es fácil, qué fácil es. Ya tienen cada uno de ustedes un tema gracias a sus sueños. Por eso yo siempre recurro a Freud. A los historiadores los reto a ser historiadores auténticos, no sintéticos.
Dejen las redes sociales y serán historiadores auténticos. Si no pueden dejar 4 o 5 horas corridas el celular para leer y reflexionar, olvídenlo. Nunca serán historiadores auténticos. Nunca podrán estar en una biblioteca o en un archivo, concentrados. Los historiadores debemos construir una historia creíble y legible. Hay que conectar el presente con el pasado y el pasado con el presente. Hay que abandonar la descripción de un hecho histórico de manera simple y llana, por la narración con reflexión y análisis, y conectarlo con el presente. Si lo logramos, comprenderemos más y mejor nuestra historia. Nos conoceremos mejor a nosotros mismos, nuestro entorno físico y cultural. Podremos hilar los fenómenos de larga duración. Por ejemplo, ¿por qué en Chiapas hay una historia de agravios y de resistencias de los pueblos indígenas? ¿Por qué es un pueblo ganadero y de colorantes, de caña de azúcar y de ámbar? Si no logramos educar y transmitir a la sociedad, a los gobiernos, del por qué son importantes los colorantes o cualquier otro de los que le mencioné, un día llegará un gobernante que los quiera desaparecer y el pueblo ignorante no podrá levantar la voz. De esto, todos seremos culpables, pero más los historiadores. Termino. Si no le damos a conocer a las nuevas y viejas generaciones nuestro origen agrícola y de la vocación ganadera, cañera, de algodón y seda, a partir que los españoles los introdujeron, un día alguien pretenderá desaparecerlas. Lo único que deseo es invitarlos a que asistan a los archivos y bibliotecas. Allí está la clave para desmenuzar nuestra rica historia. Hasta aquí, esta ráfaga de ideas inconexas, pero con mucho amor por los archivos y por la historia que resguardan. Esta es la primera parte de mi intervención. Ahora voy a mostrarles una relación de documentos, documentos para la historia de Chiapas, más bien son fondos documentales. En todos estos fondos documentales yo los he revisado personalmente. A eso me he dedicado. Me pueden preguntar sobre el tema que quieran. Y obviamente que en el nombre de cada uno de estos fondos documentales que existen en el Archivo General de la Nación, está dividido por épocas. Por épocas. En la época colonial tenemos pues documentos sobre la historia de Chiapas en el AGN, en el fondo de alcabalas, de ayuntamiento, de caminos y calzadas. Cada uno de estos fondos pues tiene su periodo. Por ejemplo, hay documentos del clero regular y secular de 1733 a 1753. El de correspondencia de diversas autoridades del siglo XVII, 1759 a 1854. Así, cada uno de estos, general de partes, 1587, 1775. Por ejemplo, está uno muy importante, que es el ramo de indios, que es desde el siglo XVI, hasta el XVIII, 1580, 1743. El de la Inquisición, son 3 siglos,
que hay información sobre Chiapas. 1545, 1820, el de jesuitas, 1573, 1784. Todos estos fondos yo los he revisado y he encontrado información sobre, información sobre Chiapas. Hay de diferentes fondos. Hay algo que se organizó hace 25 años más o menos en el archivo, que es el Fondo Documental de Indiferente Virreinal. Justus, aparece una cosa ahí rara, pero no se abren los archivos. Solo está la pantalla, nada más. Está la Justus. pantalla, no ese es tu índice. Y en estos fondos, bueno, aquí también se ha descubierto mucha información sobre la época colonial, en Chiapas. Claro está, como todos ustedes saben, Chiapas pertenecía a la Capitanía de Guatemala. Por eso puede haber más información, incluso se complementa, o más bien, este es complemento de lo que puede haber en el archivo de Centroamérica, ¿sí? Pero también es importantísima la información que hay. Para el siglo XIX, en el Archivo General de la Nación, ahí ya es diferente, hay muchísimo más información en el siglo XIX y en el XX, obviamente, pero en el siglo XIX está, por ejemplo, las diferentes justicias en todo el siglo XIX, justicia eclesiástica, justicia siglo XIX, Suprema Corte de Justicia, y esto tiene que ver, pues, obviamente con el tema, ¿no? de la impartición de justicia y cómo se desarrolló en el Estado. También está, pues, toda la historia de la instrucción pública y bellas artes. Hay información de Chiapas como está dividido en el AGN, de 1825 a 1919, sobre la expulsión de españoles, 1827, 1834. Estoy nada más diciéndoles algunos sobre la nacionalización y desamortización de los bienes del clero, 1860, 1910. Sobre la agricultura, 1843, 1918, caminos y puentes, ferrocarriles, límites de estados y con Guatemala, fomentos de comunicación y obras públicas, 1860, 1930, de gobernación, que es muy importante ese fondo, es riquísimo porque ahí está toda la correspondencia de 1821, es un siglo, 1821, 1922. Está toda la correspondencia de todos los gobernadores desde Chiapas independiente hasta la segunda mitad, digo, la segunda década del siglo XX, del siglo XX. Aquí en gobernación es muy importante porque podemos encontrar los temas de todos los gobernantes y la relación Chiapas con el centro de México. Aquí lo que yo les decía, aquí están los archivos coloniales, ya estamos terminando el siglo XIX, con lo que les estoy comentando. Aquí están los fondos documentales y las fechas extremas de cada uno. Si las pongo, es porque ahí hay documentación que yo he encontrado. Yo he encontrado para Chiapas. Tengo registradas las fichas, digamos, de toda esta documentación que hay sobre la historia de Chiapas. Para el siglo XX, pues obviamente que está todo el fondo de los presidentes, desde
desde Francisco y Madero, que están las fechas, como lo pueden observar. Un periodo revolucionario, también otra vez gobernación, que es muy importante, Dirección General de Gobierno. Todos estos fondos de los presidentes pues tienen la correspondencia de ida y vuelta entre el centro y el Estado, incluso con muchos municipios. En Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho, Adolfo Ruiz Cortines, Díaz Ordaz, hasta Salinas de Gortari. Y entramos a otro, ya no es como ustedes saben, yo no solamente he estado, aunque he estado encerrado durante décadas en el Archivo General de la Nación como investigador, quiero aclararlos, nunca me imaginé que yo llegara al archivo como director, o sea, ahí sí me falló, no me metí con Freud, nunca lo soñé, pero miren lo que es la vida, ¿no? Conozco el archivo desde hace un poco más de 40 años, y desde que está aquí en Lecumberri, en las instalaciones de lo que fue el Palacio Negro, yo llegué, se inauguró en agosto del 1982, y yo llegué como investigador ya permanentemente ahí para quedarme en enero del 1983. Entonces, bueno, eso es lo que hay en el Archivo General de la Nación. Pero yo quise compartirles a todos ustedes también lo que hay en archivos privados, públicos y privados de la Ciudad de México, que también hablan sobre la historia. Hay documentos para la historia de Chiapas. Podemos ver el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es inmensamente rico. Ahí me acuerdo cuando estábamos haciendo la historia del Congreso, ahí fui a buscar todo el archivo de el héroe de todas las multitudes de Chiapas, que Gutiérrez. Ahí encontré su en el fondo de cancelados toda su vida, ¿no? Como militar y como político. Entonces es muy interesante ir a la Secretaría de la Defensa a revisar estos archivos sobre el siglo XIX y XX. El acervo histórico diplomático de la Secretaría de las Relaciones Exteriores, no les quiero mencionar que revisé durante muchísimos años información sobre Chiapas. Principalmente hay mucha información sobre los límites y los problemas con Centroamérica y con los límites de Chiapas con Guatemala. Y bueno, y muchísima correspondencia. En la Mapoteca Manuel Orozco Iberra es la colección más grande que hay de planos y mapas, incluso supera por mucho a la del AGN, es la Mapoteca, yo creo que del país más importante, los planos del siglo XIX y XX, a diferencia del AGN, que bueno, tiene información de cinco siglos, ¿no? De 500 años prácticamente. Archivo General Agrario, imagínense lo que contiene sobre todos los problemas agrarios de Chiapas, es inmensamente rico también. El del agua, Archivo Histórico del Agua, Archivo Histórico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O sea, los nombres de estos archivos no quiero explicar más, se remiten a los temas que su nombre lo dice. El archivo de la Suprema Corte de Justicia. Quieren ustedes saber todo lo que ha habido problemas de justicia en el estado, en los municipios, juicios de amparo, durante 200 años. Aquí está en el archivo de la Suprema Corte. El archivo histórico de Banamex, aquí es muy interesante. Quieren ustedes saber y estudiar cuándo llegaron los primeros bancos a
a Chiapas, cómo se instaló todo el crédito, en dónde se instalaron, etcétera. En el archivo histórico de Banamex es de primera también. Archivo y biblioteca de literatura del INBA, aquellos que les gusta buscar cuestiones literarias, pues bueno, mezcladas con la historia, pues aquí es un lugar especial este archivo. Archivo histórico de la General de Notarías, también es muy importante. El archivo histórico de la SED. A ver, ¿quieren ustedes investigar sobre las escuelas federales y estatales en 200 años? Aquí, en el archivo histórico de la SED. Ahí hay fotos de los maestros de hace 100 años, fue relación de alumnos de cada escuela, de la escuela primaria, de las escuelas secundarias, de las normales, etcétera. Aquí está en este archivo. Archivo histórico, bueno, del Senado de la República, pues alguno de ustedes que le guste andar sondeando la vida de los políticos del siglo XIX y XX, pues aquí en el Senado, del Archivo Histórico del Senado y de la Cámara de Diputados, pues pueden encontrar a los legisladores en diferentes épocas. El archivo Plutarco Elías Calles y Torreblanca, pues es de la época de Calles y principalmente de la década de 1920, 30 principalmente. Es muy, muy rico. El archivo histórico de petróleos mexicanos. ¿Quieren ustedes saber cuál fue el primer pozo? Cuando se empezó a sacar petróleo de Chiapas, pues aquí lo pueden encontrar también desde el siglo XIX hasta y principalmente, obvio, en el XX. El archivo histórico de Porfirio Díaz está en la Universidad Iberoamericana, lo he revisado durante muchas décadas, es muy rico, es la relación, recuérdenlo bien, es la relación de el Estado con el presidente, con Porfirio Díaz, y viceversa, de él con los gobernadores que imponía en sus más de 30 años de gobierno. Es muy rico este archivo de Porfirio Díaz. En el Centro de Estudios sobre la Historia de México, CARSO, es también muy importante. Hay información sobre Chiapas. En estos de la UNAM, que he revisado durante muchos años, también hay información de diferentes tipos de diferentes tipos de correspondencia entre el centro y el Estado y viceversa. El fondo reservado de la UNAM, de la Biblioteca Nacional, es también interesantísimo. Correspondencia privada, ahí está la correspondencia privada también de Benito Juárez y su relación con el Estado. El fondo reservado La Fragua, también es la Biblioteca Nacional, fondo reservado. Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología, eso es muy importante para aquellos que les guste andar viendo cuándo se descubrieron, cómo se descubrieron muchos de los centros ceremoniales o de los lugares que hay en Chiapas, que es muchísimo, prehispánicos, pues aquí hay una larga historia. Entonces, bueno, la Secretaría de Salud tiene un archivo de primera. ¿Alguno de ustedes quiere conocer? Porque su abuelo se los platicó. Aquí entran los sueños, les digo, o sus padres les platicaron que hubo en 1920 o en 1800, su tatarabuelo les contó en 1880, hubo una plaga de langosta o hubo un virus, una epidemia en X época. En el Archivo Histórico de Salud pueden encontrar.
Como se darán cuenta, entonces, es un panorama muy general, pero general, con 40 años nada más de experiencia que yo tengo metido en todos los archivos de la Ciudad de México. Muchas de las cosas, aquí les voy a dar nada más un brochazo por último, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Miren, en los archivos hay documentos que nos hablan de nombres y apellidos, unos más conocidos, otros menos, pero yo tengo índices de estos archivos, índices para Chiapas, de personas, de apellidos como los tengo en orden así cronológico y son listas interminables. Miren, son listas interminables. Nada más les voy a decir, por ejemplo, saqué de los más repetidos, ¿no? Por letra, Bermúdez, Burguete, Cancino, Castellanos, Coello, Culebro, Domínguez, Guillén, Gutiérrez, Larraiza. Creo que tengo 40 páginas de apellidos. Rabasa, Ramírez, Rincón, Robles, Rojas, Trejo, Velasco, Cebadúa, Cepeda. O sea, todo esto y más lo podemos encontrar en los archivos que les acabo de mencionar. Meternos en la vida de cada personaje, de cada municipio, de cada lugar. Tengo un índice toponímico, ¿sí? Igual, en los archivos los documentos nos llevan a conocer todos los lugares del territorio chiapaneco, no solo de San Cristóbal y de Tuxtla, que por obviedad pues hay muchísima más información, entre otras cosas por hacer centros de población muy importantes y por haber sido en su momento capital del estado. Pero hay muchísimos más sobre municipios, ¿no? Por ejemplo, tengo una lista aquí de todas las fincas. ¿Alguno de ustedes le da curiosidad por hacer una historia de la finca Candelaria, Centro del Norte, Cerro Hueco, El Carmen, Zapotal, El Esfuerzo, El Limón, finca Huistla, finca La Ceiba, Las Pulgas, Los Gatos, Montejarro, Olvido, finca Palenque, finca Rústica, Carruajes, finca San José, finca Santa Elena, finca Suiza, etcétera. O sea, es impresionante todo lo que podemos sacar. Haciendas, ¿alguno de ustedes tiene curiosidad? Fíjense, hay pueblos que nacieron de una hacienda. ¿Sí? O sea, que el centro era la hacienda y se creó el pueblo. Entonces, por ejemplo, tengo una lista de haciendas. Esto estoy hablando de diferentes épocas, no estoy hablando de del siglo XVIII, XIX, no, es un poco muy general, pero para que se den una idea. Hacienda Aurora, Hacienda Buenos Aires, Hacienda La Calera, Hacienda La Lechería, La Palma, La Punta, Malpaso, Mapilapa, San Salvador, San Pablo, San Román, Hacienda Santa María, Hacienda Zabaleta, o sea, y los poblados. Esto es una lista de toponímicos, no solamente de lugares, sino de haciendas, de fincas, Jitotol, La Frailesca, La Libertad, miren nada más esta relación de rancherías y de ranchos, ¿no? Ranchería, El Pajal, El Refugio, Pouchén, San Antonio, San Fernando, San Lucas, Yalchitón, Yaltén,
Esas son rancherías: Rancho Arroyo del Tigre, Rancho Bellavista, Rancho Bola de Oro, Capulín, Rancho Carrizal. Son muchísimos, son muchísimos. Y bueno, ya no digamos la referencia sobre San Cristóbal de las Casas, que es casi infinita, podría yo decir, o la misma referencia de Tuzla, ¿no? Que aquí lo vemos. Entonces, en fin, en todo esto de los archivos que yo he revisado durante décadas y de todo esto que les he planteado, las informaciones, ustedes pueden encontrarlas al por mayor. Igual podemos encontrar cosas de arqueología, de historia, de agricultura, indígena, de impuestos, de justicia, de leyes, de decretos durante 200 años, de la economía, de la educación, de la esclavitud, de la ganadería, del aspecto geográfico del estado y cómo se fue conformando. ¿Sí? No es lo mismo Chiapas hoy que el de hace 300 años, ¿verdad? Sobre la minería, si es que la hay, la política, la salubridad, etcétera. Entonces, les he querido dar este panorama general, pero que es muy importante, puesto que, como ven, los temas, hay de la A a la Z. Yo creo que hay temas para todos los gustos y todos los, para todos los sueños, diría yo, lo que les leí, para todos los sueños. Y es muy bonito, ¿no? La historia de nuestro estado, porque lo vemos desde un punto de vista que podemos enriquecer todo lo que hay. Ustedes no crean. A veces un maestro les dice, no, investigue sobre X tema, porque ya lo hizo fulanito, ya lo hizo Mengano. No, la historia no se acaba. Miren, en el Archivo General de la Nación, aún todavía falta, hay un 60% del total del acervo que no está descrito. Imagínense todavía lo que nos falta conocer de Chiapas, del Archivo General de la Nación. Y así muchísimos, ¿eh? Y así muchísimos. Y si no quieren, no se vengan a la AGN. Ahí mismo en Chiapas, que los conozco bastante bien, y los municipales, los archivos muchas veces se pierden y la memoria de nuestro estado se pierde. Creo que aquí termino mi intervención y estoy a la orden para las preguntas que pueda yo contestarles. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ruiz Abreu. Yo sí tengo algunas preguntas que formularle y luego le cedo la palabra a Justo, que ya lo vi que estaba apuntando mientras usted intervino. Coincido con usted en un punto, como lo ha mencionado el escritor Javier Cercas, el que nos legó ese libro maravilloso, Soldados de Salamina. No existen temas agotados, sino formas agotadas de abordarlos. Y usted creo que nos ha descrito ese piélago, ese mundo de información que se encuentra disponible en el Archivo General de la Nación de México. Y además usted creo que tiene una doble ventaja. Primero, los años como investigador, sus tesis que ha realizado producto de la revisión de los archivos. Y segundo, también nos comparte la perspectiva del archivista como director del Archivo General de la Nación. Y en tal sentido tengo dos preguntas puntuales. Primero, yo le quiero preguntar, viendo la lista, hace unos años se publicó un artículo, lo publicó Pablo Yankelevich y Paola Chenillo, sobre el archivo histórico del Instituto Nacional de Migración. No sé si el Archivo General de la Nación ya lo tiene resguardado, si se puede consultar ese archivo. Y lo digo por un tema que usted mencionó, y es que la migración hacia la finca del Soconusco de los guatemaltecos, que se dio a finales del siglo XIX, que se incrementó en el XX, en fin,
ahí hay una fuente histórica fundamental para estudiar ese tema migratorio. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, con base en la descripción bastante rica que nos ha hecho usted de ese mar de información, ¿qué recomendaciones, bueno, qué recomendación o recomendaciones en plural le daría usted a un investigador o investigadora que asiste por primera vez al AGN? Es decir, es un mar de información, un piélago completo el que se tiene. ¿Qué pasos seguir para orientarse? Yo sé que ahí hay una sección de referencias, ¿verdad? Pero quiero escucharlo, por favor. Sí, por lo primero del archivo de migración, fíjate que, bueno, yo tengo una larga amistad con Pablo Yankelevich y precisamente hemos estado tratando de rescatarlo, precisamente de pasarlo, incluso que Gobernación, depende de Gobernación, nos permita acceder a él y traerlo. En algún momento hubo una parte de este archivo en el AGN, entonces se llevó y se tiene en, no lo debería de decir, pero ni modo, en unas bodegas aquí en la Ciudad de México, que creo que incluso del Estado de México, pero está ahí resguardado y es inmensamente rico, lo conozco, el archivo de migración, y estamos en vías de que podamos rescatar incluso el archivo físico y también incluso se digitalizó buena parte de este material. Estamos en pláticas de poder rescatarlo. Pero sí lo conozco y es, bueno, para Chiapas y creo que para todo el país es importantísimo tenerlo. Sí. Por otro lado, pues para todos los que nos están oyendo, los investigadores que llegan por vez primera al archivo, ahorita tenemos un sistema de búsqueda, ya estamos haciendo un poco este esfuerzo. El archivo durante muchas décadas fue abandonado a su suerte, los directores no hicieron el trabajo que debían de hacer, se dedicaron a otras cosas y no a las tareas sustantivas. Por ejemplo, hicimos al llegar en el diciembre del 2018, en el 2019 hicimos un diagnóstico y de ahí salen las cifras duras. El 1% del total del Archivo General de la Nación, y con esfuerzo, el 1% está digitalizado. La pandemia nos puso incluso nos puso a prueba. Ustedes saben que al archivo llegan personas de alemanas, francesas, italianos, españoles, bueno, no se diga norteamericanos. Sí. Y de todo el país y de todos los centros de investigación de la Ciudad de México y de todo el país y de las universidades. Bueno, nos hacían la petición, podemos conseguir este documento, este expediente de X época o de X fondo documental. No, lástima, no podemos, no lo tenemos digitalizado. Ni para difundirlo, ni para enviárselo, ni para nada. O sea, no hay manera. Igual la descripción. A ver, imagínense que ustedes tienen una biblioteca como esta que está aquí, donde estoy yo, que es mi biblioteca personal. Tengo aproximadamente como unos 5 o 6 mil libros. Imagínense que yo, el 60% de esta biblioteca, no la conozco, no la tengo, sé que está, porque con mucho esfuerzo y con muchos años la he construido, pero no sé qué contiene. El 60% yo no sé qué contiene. Así, imagínense al Archivo General de la Nación, sí, que tiene millones de millones de millones de millones de expedientes. No sabemos que es fíjense nada más, fondos documentales de la época colonial, de tierras, de Inquisición, que es lo que más se pide, de indios. Han sido fondos que todavía, bueno, ya hoy, ya estoy terminando Círculos Viciosos, pero no estaban descritos totalmente. O sea, no sabemos que es de tierras, pero no sabemos qué hay en los volúmenes, en cada expediente.
No sabemos. Es un problema. Entonces ahora hemos estado combatiendo eso. Para los que lleguen al archivo, hay un centro de referencias, ahí se les aconseja y se les marca la pauta de cómo y en dónde, en qué fondo documental pueden, porque son cientos de fondos, pueden encontrar información sobre Chiapas. Hay bueno, instrumentos de consulta que ya la mayoría los tenemos, ¿cómo se dice? En la maquinita, lo tenemos en una base de datos. Entonces, es lo más fácil. En algún momento yo sueño con que lo pondremos en línea. En eso estamos, a través de una plataforma que se llama Memórica. Ya Memoria Memoria que estaba en presidencia ya fue transferida el año pasado, a mediados del año pasado, al AGN, y vamos a contar con esa plataforma, y ya cualquiera de ustedes desde Chiapas se van a poder meter y ver lo que nosotros tenemos en el archivo, la guía general y todos los fondos documentales, todo lo que estamos describiendo y todo lo que estamos digitalizando. Estamos en ese tenor, describiendo, digitalizando y conservando. Esas tres cosas, de manera masiva, lo que no se había hecho en décadas. Nosotros lo estamos haciendo en esta administración, pero quiero decirles que como la pandemia, lo estamos haciendo en 2 o 3 años vamos a hacer lo que no se hizo en 40 años. Espero haber contestado. Sí, claro que sí, doctor. Pregunta. Sí, Justus, adelante. Mira, bueno, para rescatar un poco para los oyentes y los que son o tienen el interés de entrarle en algún momento en temas, sean estos coloniales, postcoloniales o recientes, digamos, creo que es importante rescatar el AGN para Chiapas, aunque Chiapas solo tiene ahorita exactamente 200 años cumpliendo, digamos, formando parte de México, sí tiene sentido buscar información colonial, pero obviamente, digamos, después de 1824, la integración definitiva de Chiapas a México, la existencia de información así sube exponencialmente. Es decir, podemos ir conforme al siglo XIX y vemos cómo aumenta la cantidad conforme también a la presencia y la importancia de la presencia de instancias federales en el Estado y la importancia que Chiapas alcanza como la frontera con una región bastante conflictiva durante todo el siglo XIX y XX, es decir, en concordancia con Centroamérica, ¿no? Con Guatemala. Entonces, esta fase es obviamente, si vamos simplemente por cantidad, la parte que más contiene de información de todo tipo, como usted nos explicó, ¿no? Entonces, y yo quisiera ir a esto, porque usted nos dio un viaje rapidísimo por un mundo, por un universo, diría yo, de información. Pero, digamos, digamos, esto creo que ya orientó a varios, digamos, qué cosas hay más o menos y dónde buscarlos, pero usted hizo ya un esfuerzo. Es decir, durante los 90s, usted, como parte de su trabajo en el archivo, formó o elaboró guías, inventarios, índices. Y creo que tal vez sería interesante porque esto, digamos, es como un primer paso para los que están aquí en Chiapas, que tienen a su cercanía alguna biblioteca y pueden consultar estos libros que usted publicó. Y tal vez sería interesante de que a lo mejor nos puede platicar un tantito sobre ciertos libros que, por ejemplo, no sé si se ven ahorita la guía, ¿no? El índice de documentos de la Revolución Chiapaneca en Chiapas, ¿no? Y de esto hay otros libros. O sea, me gustaría saber un poco, un historiador. Los historiadores que yo conozco aquí, muchos tienen una repulsión casi en hacer el trabajo que usted hizo. Dice, no, yo escribo historia, pero yo no hago ese trabajo de simplemente recolectar la información para hacerlo accesible para los demás.
Y llegó al caso extremo que alguien me dijo cuando yo le pregunté, oye, la información que usted tiene, ¿podemos aprovecharla? Y me dicen claramente, no, usted tiene que hacer el camino usted mismo, ¿no? Es decir, vuelvan a caminar todo lo que yo he caminado, dice. Entonces, pero usted agarró otro camino. Usted publicó lo que encontró. Y esto creo que es algo muy valioso. Es decir, contamos, gracias al trabajo de usted, índices, catálogos, recopilaciones de información, como usted también nos enseñó, de las listas eternas, ¿no? Entonces, sería interesante escuchar un poco cómo a usted le ha ayudado esto en su propia investigación. Miren, yo soy no me gusta poner mi ejemplo, pero cuando yo empecé a finales de los años 70, empecé a recurrir a los archivos, pues se me hizo al empezar a leer, claro, tenía yo muy claro qué es lo que yo quería, un tema específico, la época colonial en Tabasco, que no se había escrito mucho, e incluso hasta el día de hoy todavía falta muchísimo, nada más sabemos 2 o 3 historiadores que nos hemos concentrado en esa época, pero falta mucho por descubrir. Entonces, de ahí salió mi tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado y otras investigaciones. Pero al meterme tanto a los archivos, me empecé a apasionar por rescatar, por hacer estos índices. Fíjense bien la diferencia. Regrésate al de la Revolución de Madero. Para que este es un texto, es un índice de documentos, y los demás que tengo son catálogos, bueno, índices y catálogos. Y lo que yo he pretendido a lo largo del tiempo, pero no me ha alcanzado la vida, es todos estos catálogos, índices, transcribirlos y mandárselos a ustedes a Chiapas, ¿sí? Pero ya transcritos. ¿Por qué? Porque hay un problema muy grave todavía en el AGN y en muchos otros archivos. Aquí están las fichas, nada más, pero no está el documento. Entonces, fíjense, yo revisé los ficheros en los 80s, revisé los ficheros de Francisco y Madero, del periodo revolucionario. Y entonces, me iba yo a ver los documentos, a las cajas, y me encontraba yo más documentos de los que había en los ficheros. Bueno, en pocas palabras, les voy a contar la experiencia de Tabasco. En los ficheros encontré 67 fichas. Cuando revisé las 94, una por una, documento por documento, cajas grandes de archivo, 94 cajas. Me llevó como 2 o 3 años revisarla uno por uno, porque es información de Madero y de todo el periodo revolucionario de 1910 a 1920, más o menos, de todo el país. ¿Qué saqué? Fichas de Campeche, Chiapas y Tabasco. Una por una. De esas 67 fichas que habían en los ficheros sobre Tabasco, me encontré al final, que terminé de revisar todas las cajas, 1,200 expedientes, 1,200 documentos, imagínense. Después, estoy hablando de hace 35 años. Después, hoy, después de 35 años, este fondo, Francisco y Madero, está intacto. Nadie lo ha descrito, nadie se ha metido con él. Los investigadores han llegado, como yo, en algún momento, a revisarlo, casi a ciegas, para ver qué encuentran. Pero fíjense nada más, así hay muchísimos fondos documentales. Entonces, ¿qué pasa con estos
con estos instrumentos, estos catálogos, estos índices, que ustedes desde allá, desde Chiapas, me pueden hablar y decir, oiga, director, o oiga, bueno, cualquier de las personas que trabajamos en el archivo, necesito y ese otro expediente, porque yo estoy investigando sobre mi pueblo, sobre X personajes, sobre, no sé, X tema. Entonces, ya es un avance. Un avance superior que lo he estado haciendo es de todos estos índices, transcribir el documento y mandárselo. Es una labor pues impresionante, pero lo he estado haciendo. Ya no hago, ahora ya no hago catálogos, ya hago relaciones documentales que son diferentes, ¿sí? Entonces, ahora síguele, Justus. Entonces, bueno, ¿qué hay en este instrumento? Pues todo lo que hay de 1910 a 1920 más o menos sobre Chiapas. Los documentos que encontré en este fondo documental. Ahora, ustedes quieren ver, y cuesta mucho trabajo, un expediente de este índice de documentos, cuesta mucho trabajo encontrarlo. ¿Por qué? Porque la documentación ha sido manoseada, ha sido cambiada, estaba en cajas grandes, ahora está en cajas chicas. Bueno, es verdaderamente un viacrucis meterse a un fondo documental como este. Y así hay varios en el AGN. Adelante, Justus, pásale al siguiente, por favor. Bueno, su nombre lo dice, nacionalización de los bienes de clero, está muy ordenadito, cualquier documento que necesiten de este catálogo está ya listo para ser consultado o que se les pueda digitalizar incluso. No hay ningún problema. El siguiente, pues, bueno, es unos documentos coloniales para la historia de Tabasco. También es un catálogo. Todo lo que hay, lo que encontré, fíjense bien. Ya no me acuerdo si se publicó cuando, en 1994, Justus, ya no me acuerdo, me pierdo la memoria. Aquí lo tengo, ese catálogo se publicó, vamos a decir, hace 25 años. Hoy yo he encontrado ya casi el doble de fichas de las que hay en este instrumento, en este catálogo. O sea, que pueden tomarlo como un catálogo, y después puedo publicar 2 o 3 más sobre los documentos coloniales que hay. Bueno, en esta historia del Congreso que coordiné a partir de 1994, 92, 93, 94, en 3 tomos, ¿de dónde salió esta información? Voy a decir una cifra lo más exacta posible. El 90% de la información que hay en estos tres tomos salió de los archivos de la Ciudad de México, del Archivo General de la Nación, porque están todos referenciados, están todos los decretos del gobierno de Chiapas desde hace 200 años. ¿Sí? Hasta 1990, de 1824 a 1990, ahí hicimos el corte, están referenciados y están aquí. Muchos otros también los encontramos en Chiapas, no quiero decirles que no existe en el archivo en San Cristóbal o en Tuzla, no hay documentación, hay mucha, pero se complementa. Pero sobre esto sí había muchísima información de Chiapas aquí. Entonces, por ejemplo, yo escribí la primera parte que me gustó mucho y hay una conclusión ahí. Estaba yo estudiando, es un paso efímero por el Colegio de México, estaba yo estudiando el doctorado y este trabajo se lo presenté
a la doctora Josefina Zoraida Vázquez sobre la anexión de Chiapas a México. Ya ven que eso desde hace muchas décadas ha estado de moda, y descubrí, entre otras cosas, que se debió esa anexión a una cuestión geopolítica, geocultural, ¿sí? ¿Por qué no Chiapas se convirtió en un estado más de Centroamérica? Incluso, si no mal recuerdo, Chiapas se separó de España, se anexó a México, se separó de México, se volvió a anexar. Después el Soconusco, si no mal recuerdo, en 1838 se anexó ya definitivamente, no definitiva, se anexó a México hasta 1838, el Soconusco, porque siempre estaba dudando, y por cuestiones obvias, pues pudo haber sido el Soconusco un estado más como Guatemala, como Nicaragua, etcétera. Entonces es una historia que se hizo con mucho esfuerzo y con gente preparada. Y en fin, algunos artículos por ahí que he logrado hacer sobre este conocimiento de la historia de Chiapas, incluso en el boletín del Archivo General de la Nación, que ahorita lo mostró Justus, y algunos documentos, Independencia y Pacto Federal en Chiapas. Sí, es un ensayo histórico que hice en el boletín. Esto es de 1996, ya había salido la historia del Congreso, ¿sí? Y pues aquí le mandé a Justus unos documentos en general de la historia de Chiapas en el siglo XIX, principalmente del Archivo General de la Nación, del Archivo de la Iberoamericana, de Porfirio Díaz, que por ahí tenía yo ya en mis manos. Entonces, bueno, este es en general el recuento el recuento de la experiencia. La diferencia con muchas de las, me decía Justus que han tenido ya 11 sesiones anteriores. Yo siempre, a diferencia de muchos colegas, yo he estado en los archivos. Yo no les hablo a una persona desde el escritorio. ¿Sí? No. Y no lo que se me ocurre. Mucho de todo lo que les he dicho es una experiencia profesional, es una experiencia de vida, es una experiencia que si ustedes se meten a un archivo o a los archivos, a las bibliotecas, ustedes pueden salir con temas de investigación, o llegar con temas de investigación y salir adelante. Es una experiencia directa, o sea, no, porque muchos investigadores les pueden hablar de que hay el archivo aquí o el archivo allá, y nunca se han parado en un archivo, sino mandan a los investigadores a sacar la información. Eso me ha pasado durante décadas, porque incluso yo he sido aquel proveedor con muchos amigos y con mucha gente que no les gustan los archivos. ¿Sí? Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? A ellos les gusta que le lleven a su cubículo de su institución, ahora sí que el documento ya digitalizado o fotocopiado, para que ahí lo lea o lo interprete, o incluso muchos hasta les hacen sus tarjetitas para sus investigaciones. Pero no, yo no les hablo desde el escritorio. Yo les hablo desde, miren, de mi actividad diaria con los documentos. Todo esto que les estoy hablando, de lo que les hablé cuando les digo que yo revisé todos los fondos que ahorita les presenté y que encontré información sobre Chiapas, créanme que me he pasado buena parte de mi vida en eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pues yo quisiera, digamos,
esa es una experiencia que hemos comentado con otros investigadores también. Esas sorpresas que los que llevan, que finalmente sí llegan a los archivos y lo que encuentran y no habían esperado encontrar, ¿no? Es decir, en ese sentido, por favor, a todos los que nos están escuchando, lo que estamos comentando de los guías, índices, catálogos, son, digamos, como parte para iniciar algo. No es ningún trabajo acabado. Nuestro trabajo de historiadores siempre es un trabajo en marcha. Y esto también vale para la recuperación y la detección de las documentaciones en Chiapas. Y eso pues tiene mucho que ver con la multitud de temas que aún nadie ha tocado. Es decir, los enormes espacios vírgenes que no hemos ni pensado ni hemos tocado en ninguna tesis, en ningún libro, ¿no? Así que ahí está la invitación a todos ustedes. Lo que yo quisiera preguntar, y esto es un poco, va en otro rumbo ahorita. El Archivo General de la Nación es la máxima institución a nivel nacional de los archivos y es, o se podría tal vez decir, coadyuvante a la cuestión cuando se trata de hacer legislaciones sobre el mundo de los archivos, sea esto a nivel estatal o nacional. Y entonces usted ya mencionó al principio, ¿no?, el trabajo que el Archivo General también está haciendo en los diferentes estados federativos. Lo que a nosotros, y ese es un caso concreto, y por eso se lo quisiera preguntar, hay una ley federal de archivos, creo que desde hace ya 3 años en vigor, y vigente, perdón, y esta ley establece para los datos personales, que abundan, están en todos lados, un límite de 70 años cuando se trata de datos personales sensibles. Entonces, eso es en muchos países hay esta misma regla, 70 años, tan. Es decir, si regresamos hasta 1952, ya debería estar ahorita accesible. Resulta que el INAI, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, que creo que fue poco posterior a la Ley Federal General de Archivos, tiene un inciso en su ley, y ese es muy interesante porque tiene, sí, serias consecuencias para la investigación. Y esa ley considera casi todo la información personal y no le da ningún límite en tiempos, es decir, indefinida. Y entonces esto, digamos, aparte de ser una contradicción entre dos diferentes leyes, a nosotros, los que hemos estado trabajando ahorita en relaciones exteriores, en el famoso archivo de García Granado, no, ya se me fue el nombre, pero resulta que la información personal, es decir, en este caso para Chiapas, son, como usted lo mencionó, tiene mucho que ver con la frontera, ¿no?, con las nacionalizaciones de decenas de miles de guatemaltecos. Estos documentos están fuera de consulta con el argumento de que esos son datos personales y no se pueden consultar. Nosotros hemos hecho el intento de 1920-22 y el acceso es cerrado y la única forma de acceder es hacer una solicitud al Instituto Nacional de Información para que ellos valoren cada uno de los casos y den la autorización para la consulta. Entonces, ahí tenemos un caso que, si eso se hace extensivo, puede afectar muchísimo a la investigación, porque, por ejemplo, yo revisé la legislación del estado de Chiapas y la legislación estatal del Instituto Estatal de Acceso a la Información tiene la misma formulación: protección indefinida, ¿no? Y entonces, mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué es, o hay algo que todos conocemos que se está a lo mejor haciendo para
digamos, armonizar las dos legislaciones que están en pique, existe realmente este peligro de que cada vez, y conforme al criterio de cada uno de los encargados de los archivos, más y más archivos se van a ser declarados inaccesibles por protección de datos personales. Esa es un poco mi inquietud, porque todos nosotros y los que están entrando en tesis se van a topar con este tipo de fenómenos. Entonces, ahí yo quisiera saber un poco su opinión y tal vez la perspectiva desde el Archivo General de la Nación. Mira, la Ley General de Archivos que entró en funciones a mediados de 1919, ya efectiva, es una ley de avanzada, es una buena ley, nada más que es una ley pues burocrática, la hicieron burócratas, y tiene estupideces como la que acabas de mencionar, Justus, de los 70 años. No sé por qué se les ocurrió poner 70 años. Simplemente, si ya retrocedimos, si ya había una norma, acuérdense, el asesinato de Kennedy en Estados Unidos, es un ejemplo, o el problema de Nixon. Pasaron 30 años y se abrieron el archivo. Ahí voy. Pasaron 30 años de la Guerra Sucia aquí en México y de los archivos que tenemos nosotros del CISEN en el archivo. Entonces, con estos 70 años, pues no podíamos nosotros no podíamos abrirlos, ¿no? Pero tiene mucho que ver también quién está en el archivo y quién es el gobernante que está. Tiene mucho que ver. Exacto. Porque si el gobernante da un decreto en que lo abres porque lo abres, entonces lo abrimos. Ahorita el archivo está abierto, toda la guerra secreta, la guerra sucia, hasta 1985, que es la información que nosotros tenemos desde 1930 hasta 1985, está abierto al público en general. Una. Dos, cuando nos piden, el INAI nos pide una solicitud como la que tú puedes hacer, Yusuf, de un personaje de hace 20 años, 30 años, nosotros encontramos un mecanismo, pero te digo, depende. Si yo no quiero trabajar o darte la información porque tengo telarañas en el cerebro, pues no te la voy a dar y voy a argucias jurídicas por ahí y me voy a referir a la ley, tanto de transparencia como de la ley general, y no te voy a dar un documento ninguno. Nosotros encontramos para todas aquellas personas que buscan documentos, claro, en el AGN, pero esto se podría aplicar si tuvieran un equipo de abogados como el que yo tengo, en relaciones exteriores, por ejemplo. Encontramos un mecanismo, el INAI y yo, y el AGN, para no tener problemas. A ver, este documento que tú me solicitas, Justus, de X acontecimiento, la guerra del 68, la matanza del 68, ¿sí? Pues estaba resguardada, está abierta toda la información que tenemos, y es mucha, además. Una. Dos, encontramos una palabra clave, interés público. Apúntalo, interés público. Si este documento de hace 20 años, 10 años o 30 años es de interés público, ¿sí? Para el país, para la historia del país, podemos abrirlo, a pesar de la restricción bastante desafortunada de los 70 años. Entonces, lo hemos hecho, sin ningún problema. La Ley General de Archivos
mandata que en los estados se haga una ley, que lo han estado cumpliendo la mayoría. Llevamos de 32 estados, llevamos 20 leyes aún, nos faltan 12 de los estados. Chiapas ha cumplido, pero necesita organizarse mejor, necesita preocuparse por todos los archivos municipales, se necesita hacer un sistema estatal de archivos. Nosotros tenemos un sistema nacional de archivos desde el AGN, estamos capacitando, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos puede ayudar mucho. Yo desde que estoy en el Archivo General de la Nación, he tenido una relación muy buena con el INAI, muy transparente, principalmente porque no he permitido que el INAI como institución se meta hasta el fondo, como se había metido antes, en los archivos. A ver, hay una cosa que puede quedar clara. Sin archivos ordenados, descritos, digitalizados, etcétera, no hay transparencia. Punto. Primero es lo primero, Justus. Primero es el archivo. ¿Cómo puedo entonces ser transparente si yo no tengo 60% del acervo total del AGN, no está descrito? ¿Cómo puedo? Un ejemplo. Llegan personas de hace 20 años, 30 años. Oiga, estoy buscando de las madres de desaparecidos. Hay una comisión incluso de la verdad, ¿sí? De desaparecidos, de X comunidad. Y entonces dice, por favor, ayúdenme a encontrar los documentos que me lleven al paradero de mi hermano, de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de quien sea. Entonces nosotros lo que nos enfrentamos ahí a un problema gravísimo. Como no está descrito todos los documentos, todos los expedientes de el CISEN y de la DGIP, que es la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, todos estos órganos de represión que hubo durante 70 años en México, sí están ordenados desde un aspecto policíaco, no archivístico. Entonces, yo siempre cuento la anécdota que cuando el presidente me dice, oye, pues abre los expedientes del CISEN y todo lo que tengas, ¿no? Y yo le digo, sí, con mucho gusto. Entonces él me dice, oye, Carlos, dame mi expediente. Ya, entonces, ya se lo llevé en marzo del 19, abril del 19, y le llevaba yo 19 reportes. Desde 1900, cuando tenía 24 años, desde 1977, que lo empezaron a investigar, que era el director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, y lo acusaban, ahí ya vienen los reportes, donde es el líder en toda la península de Yucatán del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista. Bueno, firmado por Nazar Haro en aquel momento. Meses después, buscando, ya llegaron los periodistas, llegaron muchos investigadores, nos encontramos por ahí de agosto, septiembre, octubre del 2019, de ese mismo año, otros expedientes del presidente. Voy y se los llevo. Y entonces me pregunta, oye, más reportes, sí, ¿y cuándo me vas a dar mi expediente completo? La pregunta clave que me hizo, que quería yo que me hiciera incluso. Y le dije, nunca. Y le quedó claro. ¿Por qué? Porque mientras que yo no tenga ordenado todo, las 10,000 cajas de la policía, de estos grupos de represión y de vigilancia que había en México durante todos estos años, mientras que no esté ordenado, yo nunca tendré completo el expediente, no tuyo, sino de nadie. Entonces, a ese nivel estamos, Justus. Pero sí hemos encontrado
por interés público la manera de darte el expediente, aunque no esté en los años señalados, ¿sí? Señalados en la ley general. Y algo también que es importante, los 70 años es para archivos de concentración, que es todavía más, no es histórico, sino de concentración. Eso es hasta, y leer bien el artículo, eso es aún más estúpido, porque si muchas veces se pierden los documentos o no se ordenan en un archivo histórico, ¿sí? En un archivo de concentración, bueno, se desaparecen. Se mojan, hay humedad, los archivos de concentración están deplorables en todo el país. Sí, los históricos, ¿sí? A ver, para que un poco me dé yo a entender. Hay un archivo de trámite, que es el que tenemos en cada oficina de la Administración Pública Federal y bueno, de cualquier parte, ¿sí? De la universidad, de todo. Archivo de trámite, ¿sí? El del diario. Ese archivo se va a un archivo de concentración después de ciertos años que puede estar activo. Se va al de concentración. Allí en concentración se debería de hacer una ordenación para que después pase al archivo histórico. El archivo histórico es el lugar donde se concentran los documentos originales, ya bajo dictámenes de que este documento es histórico, este documento no es histórico y se tiene un periodo para poderse dar de baja. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Entonces, los 70 años es para los de concentración, principalmente, y luego nos confundimos. Y lo de que me llama la atención que no en relaciones exteriores, y se llama Gerardo Estrada, el archivo, Justus, el archivo de relaciones exteriores es el Gerardo Estrada, que hay información riquísima, yo la revisé durante muchos años sobre Chiapas, sobre las relaciones con Centroamérica, con Guatemala principalmente. Ahí están todos los documentos originales de los límites de diferentes momentos de Chiapas que tuvo en el estira y afloja y los momentos álgidos de las divisiones territorial. Entonces, sorteamos estos temas con el INAI de esa manera, para que nos pudieran dar oportunidad de dar el documento. Hay documentos que incluso tenemos que testar, así se dice, debemos de testar, porque todavía los familiares están vivos y también hemos encontrado, ya lo hemos hecho, si yo encuentro un documento en este momento de hace 20 o 30 años sobre un desaparecido, y donde hay direcciones y hay nombres que pueden comprometer pues la seguridad y la privacidad, como se le dice, de X personaje o de X familia o de X población, etcétera. Si consigues una carta de o una aprobación de la familia de que nosotros podamos darte sin testar el documento y se comprometen, lo podemos hacer incluso. Hemos encontrado la manera, siempre y cuando, repito, haya la voluntad. Si no hay la voluntad de mi jefe o de yo como director del archivo del General de la Nación o como también del INAI, pues te decimos, pues no te puedo ayudar y no te puedo dar este documento, te lo niego, ¿va? Te lo niego. Entonces, pero de eso no se trata, ¿sí? A mí me encantaría, yo encontré un archivo de una manera y lo voy a dejar completamente diferente. Ahora sí que
a mí la historia me absolverá, dijera Fidel Castro, en ese sentido, porque encontré 900,000 imágenes digitalizadas nada más en ese famoso servidor, y simplemente este año que terminó, yo digitalicé casi 4 millones de imágenes. O sea, imagínense de lo que estamos hablando, etcétera. Entonces, Claro. sí, usted, espero haberte contestado tu... Sí, muchas gracias, doctor Carlos Ruiz. Y creo que es una buena información también para ustedes, todos los demás interesados. Es decir, no se dejan, no se espanten, digamos, por textos legales. Digamos, hay formas. Él mencionó el interés público. Hay que aprovechar este tipo de caminos y también hay que reclamar. Es decir, hay que reclamar, como usted dice, tonterías, estupideces de parte de algunos encargados de archivos que a su azar hacen las cosas. Así que muchas gracias por la explicación. Vamos a dar paso y creo que Gerardo va a dirigir las preguntas ahorita del Sí. público. Tenemos poco tiempo, les pido brevedad porque ya nos pasamos para no abusar del tiempo del doctor Ruiz Abreu. Lady Colmenares, adelante, le escuchamos. Lady, ¿nos escucha? Veo que tiene levantada la mano, pero no sé si... Ahora sí. Buenas tardes. Pues primero Muy que nada, buenas tardes. felicitar a Carlos Luis Abreu por la excelente participación. Nada más como comentario acerca de lo que mencionaban sobre los datos personales, pues sí, al igual, como mencionaba el doctor Justus, que no nos espantemos sobre lo que nos mencionan las leyes. Para eso está también la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Donde se puede meter la solicitud de información, la cual es analizada por el Comité de Transparencia, y allí pues se analiza la solicitud de información y esta se somete a evaluación sobre el comité y ya se analiza, ¿no? Si la solicitud, si esta puede ser analizada y dar contestación, ¿no? Si a la solicitud que la petición que desea el solicitante, ¿no? Hay muchas opciones para poder acceder a la información. Muchas gracias, Lady, muy amable. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario que desee compartir con nosotros. Solo buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. ¿Quién es? Excelente. Es Ramón Trujillo, desde Ocosingo. Ramón Trujillo de Ocosingo, Chiapas, doctor. De verdad, excelente su participación. Solo me gustaría saber si se puede consultar en línea sus catálogos. ¿Están en PDF o solo están en físico? Gracias. Muchas gracias, Ramón. No sé si escuchó bien, doctor Ruiz Abreu. No escuché bien. Le Repíteme, comunico por favor. entonces. Pregunta si los catálogos, los índices de los cuales nos habló, están en línea o en PDF, ¿dónde se pueden encontrar? No, esos están en Chiapas, en las bibliotecas y principalmente en las bibliotecas y en la universidad. Este trabajo lo hice cuando empecé a trabajar con el Instituto Chiapaneco de Cultura y me tocó el cambio de instituto. Se unió el Instituto Chiapaneco de Cultura y la Sociedad de Ciencias y Artes, ¿no? La Academia de Ciencias y Artes de Chiapas, y nació la UNICACH, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Yo estuve trabajando buena parte de los años 90 con ellos. A mí me pagaron incluso por hacer estos catálogos. Yo siempre trabajé para universidades y institutos de cultura de Chiapas, Campeche y Tabasco en diferentes momentos, y bueno, yo desde aquí, desde México, enviaba yo toda esta información. Yo he trabajado mucho por proyectos, ¿no? Por eso tengo tantos libros publicados, porque yo les decía, en un año yo te hago este libro, investigo y publicamos este libro. Entonces, bueno, así es como trabajé. No están en línea,
sí, y bueno, ahora como director de la AGN, pues haría yo mal en ponerlos, no me atrevería yo, pero sí, ahí están, Justus los tiene porque él fue el que los fotografió, para presentarlos aquí a ustedes. Están en Tuxtla y en Chiapas, que yo sepa. Me acuerdo cuando estábamos haciendo un catálogo ¿cómo se llamaba el gobernador en aquel momento de 1992? Con el que empecé a hacer la historia del Congreso. Ahí se me va el nombre. ¿Era González Garrido Blanco? No, Blanco Garrido, ¿o cómo se llamaba? Sí. Sí, con González Blanco Garrido. Él un día me dijo, oye, ¿por qué no ya estaba empezando apenas la calentura, imagínense, de la computadora, ¿por qué no lo hacemos en un CD? Y en un CD, el catálogo, y lo mandamos a todas las bibliotecas del estado. Entonces yo le dije, oye, es que el 99% del estado de Chiapas no tiene computadoras, entonces, ¿para qué vamos a hacer un CD si nadie lo va a poder leer? Entonces, bueno, publicamos X tiraje para que se fueran mínimo en ese entonces, claro, un volumen de las publicaciones a las bibliotecas municipales. Pero bueno, eso, acuérdense que se va y llega un trienio y se lleva todo, y llega el otro y no deja nada, etcétera. Entonces, pero no están en línea y me encantaría. Pero eso, Justus, no sé, ¿podrías tú contestarle mejor? Sí, es decir, con su permiso, es decir, obviamente usted es el autor, usted tiene los derechos. Si usted me dice ahorita, en este momento, que nosotros que estamos ahorita trabajando en la renovación de la página de la guía de archivos de Chiapas, que podemos digitalizar y subirlos a la red, con mucho gusto lo hacemos, y en un lapso de pocas semanas estos libros van a estar en la circulación en general. Yo creo que yo con mucho gusto doy el permiso, Yusuf, pero no, el que puede autorizarlo, más bien es la Unicash, porque es el que tiene los derechos, ¿sí? Más yo no. Estamos trabajando en conjunto, porque como tienen el archivo histórico, estamos en conjunto con ellos en elaborar esta guía, así que no creo que haya algún problema. Así que con mucho gusto, y espero mandarle pronto el aviso de que ya sus libros están en... Sí, y que para que lo pueda revisar el compañero de Comitán y bueno, de otras partes de Chiapas. Sí. De hecho, Ramón Trujillo pregunta que si tiene algún número de contacto o correo electrónico al cual se pueda comunicar. Tiene el micrófono apagado, doctor. Mi correo electrónico de institucional es todo junto, dirección general, así, dirección general, todo con minúscula, dirección general, arroba agn.gov.mx. .gov.mx, ¿verdad? Ese es mi correo, ahí me pueden escribir. Dirección general arroba incluso AGN. Se lo repito, doctor, dirección general @agn.gov.mx. Perfecto. Les pido que cualquier consulta, yo estoy me gusta mucho que me escriban o que me pregunten por teléfono si quieren. Con mucho gusto, yo hasta donde puedo ayudarlos, lo puedo hacer. Para todos aquellos que nos están escuchando, por favor, siéntanse con la confianza de que a mí el perfume no se me da, y atiendo a todos, a todo el que me habla. Ya, de hecho, muchas veces, no ahora, sino desde hace décadas, me llaman y me preguntan, oye, ¿dónde puedo encontrar esta información que
que usted refiere aquí o que refiere acá, o etcétera, y yo siempre doy la asesoría porque me gusta mucho hacerlo y ayudar a todos los investigadores para que salgan felizmente con sus temas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya no hay más comentarios, preguntas, así que quiero agradecerle, doctor Ruiz Abreu, a nombre de Justus Fenner, del mío, del Simsur UNAM y de los compañeros y compañeras que nos han acompañado esta tarde ya del Día de Reyes, como señaló Justus al principio. Y ha sido un lujo, la verdad. Ha sido un lujo conocer tanto su perspectiva de investigador, como lo dije cuando intervine, como también la de director del Archivo General de la Nación. Y gracias por ese tip que nos dio, ¿verdad? El interés público prima en cuanto a la búsqueda de información. Sí. Pues gracias a ustedes, Justus, Gerardo, con mucho gusto, cuantas veces sea necesario, yo estaré con ustedes. Ha sido un placer y gracias por la invitación, en verdad. Muy bien. Justus, pues no Pues, resta más que despedirnos, ¿eh? No me resta más que agradecer al doctor Ruiz Abreu y a todos ustedes por haber acudido a esta cita hoy, el día 6. Espero que todavía hay tiempo de regresar a sus familias y partir la rosca. Así que buen provecho y felicidades a sus niños y niñas y tengan una buena tarde. Así, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima semana con una charla sobre el Archivo de Relaciones Exteriores de México. Muchas gracias. Un abrazo, doctor Abreu. Gracias, Mucho les gusto. mando un abrazo virtual. Justus, que estés bien. Hasta Hasta luego. luego.